A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Un saludo cordial a usted y a los oyentes. A sus órdenes. Muchísimas gracias, Germán. Este caso ya fue mencionado y discutido por la oposición de Moreno durante la mayoría de su tiempo en funciones como presidente de la República. Sin embargo, no ha sido vinculado sino hasta alrededor de 2 años después de que él saliera de la presidencia. ¿Los tiempos de la Fiscalía acaso funcionan según el gobierno de turno? ¿Qué es lo que cree usted? Bueno, esperemos que no sea así, es decir, que este caso emerja en medio de otras circunstancias y no tengamos ni el uno ni el otro caso, o en medio de una realidad que, siendo hipotética, se vuelve preocupante si fuese así. Pero es evidente que ha demorado demasiado. Hay casos en Fiscalía que quedan por años y otros que se aceleran. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con Manduriaco, Caminosca, estoy pensando en Odebrecht, paralizado. Ya vamos a tener en Quito, felizmente, el metro, pero allí hay un atraco en la construcción del metro gracias a Odebrecht y Acciona. Son temas que no han avanzado. Uh-huh. Hemos hecho hace poco, hace algún tiempo, pero de todas formas no tan largo, el tema del Hotel Quito. Y ya la semana pasada estaban trabajando para que se produzca el archivo de la denuncia hecha por la Comisión Nacional Anticorrupción. Y ahora aparece este tema que la Comisión la presionó de manera insistente para que se dé y se produzca la investigación correspondiente a efectos de saber la realidad sobre un tema ciertamente preocupante y gravísimo, a propósito de la construcción del Coca-Cola Sinclair. Entonces, Germán, ¿sí se hicieron denuncias de parte de la Comisión Nacional de Anticorrupción sobre el caso INA Papers, actualmente Sinohydro? Nosotros lo que habíamos hecho es exigir y pedir de manera pública que Fiscalía actúe sobre ese tema. Las denuncias se vinieron haciendo y formulando por parte de algunos sectores de periodismo de investigación y la propia Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Pero demorarse tanto tiempo y dejar salir al principal responsable de esta circunstancia, que sería el expresidente Moreno, hay responsabilidades. El Congreso le facilitó toda la vía de salida del Ecuador 4 o 5 meses después de haberse instalado esta asamblea, la actual. El señor Moreno dijo que volvería al país luego de cumplir alguna serie de conferencias y volvería en 2 o en 3 meses. Uh-huh. Y la Asamblea Nacional le permitió el acceso al avión. Así tenemos que recordar el hecho patético, con una circunstancia que remitió el pedido de salida del país a la Asamblea estando en el aeropuerto, de tal manera que tenía arreglado todo el asunto en la Asamblea Nacional para que le permitieran salir. Y entonces actuamos siempre sobre los personajes que se han ido. Ojalá de ese largo listado que se ha entregado el día de hoy, en donde están involucrados los hermanos, la esposa, las hijas y otras personas, ojalá ellos todavía estén en el país. Algunos de ellos, quiero decir. Parecería que siempre tenemos que esperar a que finalicen los gobiernos para poder detectar los casos de corrupción, incluso cuando ya se los hace públicos en el momento de que el involucrado está en el gobierno. Es que la lucha contra la corrupción termina siendo una especie de un mecanismo político mediante el cual se mueven las agendas para efectos del trabajo de algunos sectores políticos a sí mismos. Perdón. Y Germán, pero me parece que al propio tiempo la lucha contra la corrupción es un mecanismo de protección de aquellos que, ejerciendo cargos públicos, guardan el silencio oportuno para no enfrentar la realidad y permitir de esa manera una especie de un chantaje a aquellos que están vinculados a la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene que ser a diario y los regímenes tienen que dejar que los fiscalicen, porque ese es otro tema. Piensan que la fiscalización que se hace a los regímenes de turno es una acción
en contra del régimen, es una acción a favor de la ciudadanía, es para precautelar los recursos del país y es para impedir, sobre todo, que se asalten dineros del pueblo y se promueva la impunidad. Uh-huh. Y entonces, ¿qué conclusiones deja esta específica vinculación sobre la actuación de los organismos de control anticorrupción en el país? Porque no solo es el hecho de que las sentencias salgan después, cuando ya no están aquí en el país, cuando ya no están ejerciendo un cargo público, sino también el hecho de que, ¿qué pasa con esos organismos que tienen que estar detectando que las cosas se están haciendo mal en las instituciones públicas? Los organismos de control actúan de manera muy lenta y a un ritmo inadecuado que deja opacidad en su gestión. Primero aquello, y en segundo lugar, lo que queda también demostrado es que los últimos regímenes han sido un espacio en el cual los grupos mafiosos a pretexto de obra pública han asaltado al Ecuador y que es hora de que los ecuatorianos asumamos con responsabilidad la confrontación contra estos núcleos que todavía parece que subsisten y que es evidente que se vuelve indispensable una acción social para limpiar al país de esta acción putrefacta, pero sobre todo para demandar a las autoridades de control que se impida la impunidad. Ahora, además de todo lo que hemos hablado, ¿el país cuenta con los mecanismos de recaptación del dinero perdido en la corrupción? Ese es el otro problema, ¿no? De la ecuación entre corrupción e impunidad, que es el hecho de que no se puede casi encontrar dónde están los recursos, porque pasa el tiempo y estas jugadas que se hacen fuera del país, en el tema INA Papers, ¿no? Llamado así precisamente, en el manejo de offshore, de cuentas de terceros y de cuartas personas, diluye la pista de dónde están los recursos. Y lo más grave es que cuando se los encuentra, si se puede encontrar a los infractores, vienen al país o están en la cárcel y luego salen de ella sin ningún problema porque no existen normas que les exijan que para ser excarcelados deberían pagar el monto del asalto. Pero precisamente por eso la Comisión Nacional Anticorrupción presentó ante la Asamblea Nacional hace menos de 15 días una propuesta de modificación al COIVA mediante una ley reformatoria con el objeto de que aquellos que han sido sentenciados no puedan salir de cárcel si es que no han pagado el monto absoluto del asalto. Y si lo hicieran por acción de algún juez, que el juez también pase a ser parte de la corresponsabilidad en el pago, entre otras cosas. Y sí, hemos dicho también que aquellos que se encarguen de entregar datos y aportar en la búsqueda de la verdad, paguen al menos el 80%, de tal manera que hay que tomar estas cosas con la absoluta certeza de que hay que actuar, y hay que actuar ya en el país en donde el desenfreno no solamente está dado en estos temas, sino también a veces en la imposibilidad de ejercer justicia. Y también eso tiene que ver mucho con que no tenemos la capacidad de identificar por dónde fue ese dinero, por dónde salió y dónde se encuentra, como tienen otros países, ¿no? Porque la fiscal Diana Salazar recordó incluso que el monto contratado para la hidroeléctrica era de $1,979 millones, pero en la práctica se pagaron 2,245 millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde se fue esos enormes montos de la corrupción? Claro. ¿Por qué no le podemos seguir la pista? La empresa china cobra inclusive lo que significa los recursos del cohecho. Se incrementa el precio, el Estado les paga el incremento y con eso mismo compran a los funcionarios públicos para efectos de entregar una obra que además tiene todos los conflictos y los problemas que sabemos. Llegan a cerca de 17,000 o 18,000 perforaciones en la obra, en la estructura física. Una obra mal hecha, una obra con un precio alto y luego con sobreprecios que ha generado cohecho, de tal manera que está constituido todo una tramoya que demuestra que en el país se asaltó
en el régimen, porque eso es en el periodo del correísmo-morenismo, de tal manera que eso hay que recordar al país con absoluta evidencia y con absoluta claridad. Pero de otra parte, si esto ocurrió con la empresa china, por favor, ¿cuándo nos van a decir todo lo que ocurrió con Odebrecht? Y seguimos esperando los ecuatorianos que el tema de Odebrecht no quede en el recuerdo. Vuelvo a insistir, qué bien que se inaugure el metro de Quito, pero allí hay también un sobreprecio formidable y un manejo inadecuado por parte de esas dos empresas que asumieron la construcción, Odebrecht y Acciona, por señalar un caso, pero por señalar otros. Caminosca, que involucraba al ex vicepresidente Glass, Manduriaco, que involucraba pero al también propio ex vicepresidente. El caso Sobornos, por ejemplo, el caso Sobornos también, grandes casos de corrupción que parece que suceden a la vista y paciencia de todas las autoridades de control. ¿Qué herramientas nos quedan entonces en el país para poder luchar contra esta problemática que es constante? Yo creo que es indispensable la Contraloría Social, primero, y la Contraloría Social deviene de la acción del periodismo de investigación, deviene fundamentalmente del compromiso de estos sectores sociales y de la ciudadanía, que como en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, sin que le cueste al Estado por una acción de voluntad y de servicio patriótico al país, se avanza en la búsqueda de la verdad. Pero eso es indispensable que se fortalezca con el compromiso de la sociedad, porque son recursos del pueblo ecuatoriano que impiden la construcción de vivienda, impiden la posibilidad de atender mejor la salud, impiden la educación, etcétera, etcétera. No podemos mirar la lucha contra la corrupción solamente como una tramoya, como un elemento de carácter mediático, sino como un compromiso con la propia sociedad ecuatoriana. La sociedad está convocada a poner freno frente a una realidad que es de verdadera gravedad. Todos los regímenes, desde hace algún tiempo atrás, nos están demostrando que llegan al poder para asaltar los recursos del país. Y mire usted, el gobierno de Moreno, al igual que el actual, señalaba también siempre al narcotráfico, a gobiernos anteriores y a los desestabilizadores de la oposición como los culpables de los grandes problemas en el país. ¿Usted cree que lo que está pasando es que justamente estas redes de corrupción se han organizado en el país desde el mismo Ejecutivo? Yo creo que las redes de corrupción se han organizado desde hace muchísimos años para estar en diversos momentos de los regímenes que advengan. Y entonces, Petroecuador, CELEC, etcétera, son espacios en donde confluyen intereses de esta corrupción, sin importar quién está de ministro, sin importar quién está ejerciendo el cargo de presidente. Lo que ocurre es que no hay voluntad política desde los regímenes para enfrentar esta realidad, que me parece que es lo que ocurre en este momento. Pero para eso hay mecanismos de investigación que están en marcha. Pero lo que está clarísimo es de los regímenes anteriores que se permitió que se establezcan estos núcleos de corrupción. Y estamos hablando de temas específicos y puntuales, ¿no? No olvidemos el tema de salud. Exactamente ocurre lo mismo. Núcleos organizados que se encargan de vender insumos y medicamentos con sobreprecios, con el mismo sistema. Es decir, el sistema es idéntico. Depende del área, o mejor dicho, varía el área nada más que adquiere, sea insumos, medicamentos, o que hace el puente, o que hace la obra pública, o que hace la hidroeléctrica. Nada más. Pero el sistema es el mismo. Grupos organizados que mediante el cohecho obtienen la ventaja de la obra, sobreprecian, cohechan y viva la fiesta en el país. Y entonces las autoridades, inclusive como las de control, son sobrepasadas por la realidad. Pero la realidad nos demuestra que hemos tenido gobiernos de absoluto involucramiento con la corrupción. Usted mencionaba que los mecanismos que podemos utilizar es justamente a la sociedad civil, al periodismo, pero ha sido justamente el periodismo el que ha destapado todos los últimos casos de corrupción y también incluso arriesgándose a que se los tache de que tienen un sesgo político, incluso de que se arremetan contra la prensa, como en el gobierno de Rafael Correa, cuando se destapaban casos de corrupción. ¿Por qué si tenemos
tantos estamentos del Estado en la lucha anticorrupción? ¿Por qué si incluso los gobiernos llegan firmando acuerdos para que exista total transparencia en el accionar público? ¿Por qué seguimos en lo mismo? Las mismas autoridades se demoran tanto tiempo en investigar un caso que la prensa ya lo sacó, ya lo habló, ya lo discutió. ¿Por qué? Porque ese es un problema del poder. El poder va de la mano, desgraciadamente, con la corrupción, y eso es una realidad. Por eso es que la sociedad civil tiene que enfrentarla. Y la sociedad civil está constituida de diversos sectores. Usted acaba de decir, Gisela, perfectamente, la prensa ha develado algunos temas. Esta comisión que la presido ha develado algunos asuntos. Y hemos sido víctimas de los juicios rápidos y ágiles de aquellos que han sido denunciados. Y eso pasa en diversos sectores, de tal manera que hay que confrontarlos con verticalidad. Y por ello mismo no confiamos en los organismos del Estado, de los gobiernos especialmente, de los gobiernos, cuando nombran secretarías anticorrupción, cuando nombran un grupo de gentes que van a investigar y que son funcionarios del gobierno. No, aquello no es posible porque barren bajo la alfombra. Siempre será indispensable la Contraloría Social y esa hay que ejercerla como un derecho ciudadano, como un derecho constitucional además, porque el poder evidentemente en este tipo de sociedades se construye sobre la base de los requerimientos de sectores hegemónicos con los recursos de aquellos que invierten en la campaña electoral para obtener este tipo de ventajas. Eso ha ocurrido con Sinohydro, eso ha ocurrido con Odebrecht, eso significa que viene ocurriendo con aquellos que han hecho los negocios en Petroecuador, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos también, como lo dije hace un momento, con aquellos que venden los productos y los insumos médicos para los hospitales. El sistema es el mismo, está esparcido en la sociedad, es una bofetada permanente al rostro de la dignidad de los ecuatorianos, pero ahí yo convoca al propio tiempo a una voluntad de enfrentar a esta pandemia que si no la hacemos todos los ecuatorianos corre el riesgo de sepultar al Estado Nacional. Ojalá lleguemos a ese día que la justicia actúe de manera pronta, rápida, efectiva, transparente y sobre todo, no solo que meta preso a los corruptos, sino también que nos devuelvan el dinero robado. Hasta ahora no se devuelve un solo centavo, incluso se fueron presos algunos, ya salieron libres, ya están libres, supuestamente cumpliendo su condena, pero ni un solo centavo se le devolvió al país. Yo le agradezco mucho por esta entrevista, Germán. Gracias, Gisela, siempre a las órdenes. Buenas tardes. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.